Teoría: Milo es perseguido por la fuerza misteriosa. La verdadera relación entre Milo Morphy's Law y Phineas and Ferb. Milo Morphy's Law básicamente trata de un niño que vive constantemente la ley de Morphy, la cual dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Milo es un niño con bastante mala suerte. El simple hecho de dirigirse al colegio, hacer una tarea escolar, salir con su hermana o incluso celebrar su cumpleaños ya supone que algo malo va a pasar. Él lo sabe y todos los que lo rodean lo saben, por lo tanto él siempre está preparado para cualquier situación, llevando consigo muchas cosas de utilidad en su mochila. Por su parte, la mayoría de sus compañeros deciden mantener cierta distancia para evitar ser afectados por la ley de Morphy. La primera impresión que se da sobre él, por supuesto, es que él está maldito, o que seguramente algún ente le provocaba tal infortunio. Es tal vez una idea tonta y que todo lo que le sucede a Milo son solo una serie de coincidencias, pero, analizándolo, es bastante posible esto tenga sentido. Puede que aquella cosa que esté afectando la vida de Milo esté afectando a alguien más y que esta no es la primera vez que lo vemos. ¿Y quién es esa otra persona afectada? No es otra más que Candace Flynn, la hermana mayor de Phineas y Ferb. Como deben saber, Milo Morphy's Law es una serie creada por los mismos que hicieron Phineas y Ferb. Es bastante posible que ambas series compartan universo. No se puede negar que en la caricatura de Phineas y Ferb, Candace es uno de los personajes más desafortunados. Muchas cosas le salen mal, muchas cosas malas le suceden. Las cosas que planea pocas veces ocurren como quiere, como olvidar cuando quería cantarle una canción a su mamá, pero, de alguna forma extraña, sus instrumentos se encogían. Como no acordarse que, por culpa de Susie, no solo terminó con ardillas en los pantalones, sino que tuvo un accidente con un carrito de helados. Cuando recibió un juguete horrible. Cuando fue afectada por su alergia. Eso y muchas incontables situaciones. Esto se nota más en el episodio de cuando van de vacaciones a Hawái. Ahí Candace encuentra un amuleto al cual cree que le dará buena suerte, pero no fue así. Al notar su mala suerte, cree haber sido maldecida por el amuleto. Intenta deshacerse del objeto, pero siempre termina regresando a ella. Al final del episodio ella se da cuenta de que en realidad no había sido maldecida, sino que más bien era ella la que estaba teniendo mala suerte. De hecho, todo lo que le sucede a Candace en este episodio es comparable a lo que pasa a Milo en su vida diaria, y todo esto nos lleva a lo más icónico de Candace, que es acusar a sus hermanos con su mamá. Nunca, jamás Candace logra hacer que su mamá descubra lo que hacen Phineas y Ferb. Siempre hay algo que hace desaparecer las invenciones de los hermanos, más precisamente, consecuencias de los enfrentamientos entre Perry y Doofenshmirtz son los que, al menos en su mayoría, se encargan de desaparecer cualquier evidencia de lo que Phineas y Ferb construyeron ese día. A consecuencia, Candace queda como una loca a los ojos de su madre. A esto último Candace lo atribuye a una tal fuerza misteriosa que, según ella, se encarga de proteger a Phineas y Ferb. Stacy incluso le hizo un altar. Pero, ¿y si esta fuerza misteriosa, de la cual Candace ha hablado en más de una ocasión, fuese real? ¿Y si es también la responsable de todas las cosas malas que le suceden a ella? ¿Qué tal si esta fuerza misteriosa es la que está afectando en mayor medida a Milo? Si la fuerza misteriosa es real, eso significa que el problema de Milo es el mismo que el de Candace, aunque Milo siempre ve las cosas de forma positiva. Milo nació con la fuerza misteriosa tras de él. ¿Qué es la fuerza misteriosa?
Candace ve a la fuerza misteriosa como una especie de espíritu o entidad que protege a sus hermanos cuando es posible que todo lo que hace esta fuerza es solo para perjudicarla. Milo, en cambio, ve a su suerte solo como la ley de Murphy y no lo relaciona con ninguna entidad, pero esta fuerza misteriosa no solo lo afecta a él. Parece que esta fuerza es bastante poderosa contra él, que también puede dañar a cualquiera que esté cerca. La fuerza misteriosa es tan poderosa contra él que no puede tener una vida normal, algo que Candace sí puede, sea llamada fuerza misteriosa o ley de Murphy, ambos es lo mismo. Milo siempre dice que su condición se debe a que es descendiente de Murphy, de la ley de Murphy. Entonces, ¿acaso Milo y Candace están relacionados de alguna forma? Podría ser que la familia de Candace y la familia de Milo sean parientes lejanos. Es posible que la fuerza misteriosa o ley de Murphy sea una cuestión hereditaria, pero de su familia solamente ellos dos la tienen. Por lo tanto, puede que se requiera unas condiciones muy específicas para ser afectados por este mal. Es solo una teoría.